Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la figura de Manuel Felgueres, uno de los artistas más complejos y fascinantes de México. Y lo haremos partiendo de una contradicción que es increíble. Sí, por un lado tienes al rebelde, ¿no? Al activista del 68 que marchaba contra el sistema. Exacto. Y por otro, al pionero de la tecnología, al que buscó un refugio en el orden, en la lógica pura de una computadora. Es una tensión constante. Y para explorarla tenemos un material increíble. Sí, contamos con un análisis académico de sus proyectos digitales, textos críticos y, lo mejor de todo, una entrevista con el propio Felgueres. Que es casi una confesión, ¿no? Totalmente. La misión de hoy es entender cómo conviven esas dos almas, el que rompía el sistema y el que, literalmente, programaba uno nuevo. O sea, como un artista que irrumpe en la escena usando chatarra, desechos industriales, termina enseñándole a una máquina a crear belleza. Ese es el rompecabezas. Pues empecemos por el principio, ¿no? Por la ruptura. Para entender a Felgueres hay que entender de qué estaba huyendo. Del contexto de la época. Exacto. México a mediados del siglo XX tenía un arte oficial. Era el muralismo. Rivera, Siqueiros, Orozco. Un lenguaje muy claro, nacionalista, figurativo, político. Y de repente llega un grupo de jóvenes, que después se conocerían como la generación de la ruptura, y dicen, ya basta. Querían otra cosa. Querían, como dice uno de los textos, actualizar la cultura. Y su mirada no estaba puesta en Estados Unidos. No, miraban hacia Europa. Cruzaban el Atlántico. El propio Felgueres lo dice en la entrevista. Su gran influencia fue el informalismo español. A ver, detengámonos un segundo ahí. Informalismo. Suena a caos, a algo sin forma. Y lo es, en cierto modo. Es un tipo de arte abstracto que se aleja de la geometría, se enfoca en la materia, en la textura. Como más visceral. Eso, visceral. Piensa en pinturas con mucha pasta, rasgadas, casi violentas. Como las de Antonio Saura. Era una pintura de entrañas, no de ideas políticas. Y esa fue su primera herramienta para romper con el discurso oficial. Pero no se quedó solo en el lienzo. Llevó esa ruptura a una escala monumental. Y de una forma espectacular. Sí, en 1961 le encargan un mural para el Cine Diana, un espacio enorme en la Ciudad de México. Y en lugar de pedir pintura, Consigue que una fábrica de aceros le regale un camión entero de chatarra. espera. Así, sin más, sin un boceto, sin un plan, solo con un montón de basura industrial. Él lo describe como un juego, una combinatoria. Se tiró al piso del cine y empezó a ensamblar toneladas de metal. Me imagino el ruido, el caos. Una locura. El resultado fue un mural de 30 metros, que, en lugar de contar una historia, mostraba la belleza cruda del material industrial. Y me imagino que no todo mundo estaba listo para ver, como decían algunos, un mugrero de 30 metros en un cine de lujo. Para nada. La obra causó un escándalo tremendo. Pero esa polémica fue justo lo que lo consolidó como una voz nueva, audaz. Demostró que otro lenguaje era posible. Exacto. Y esa necesidad de romper, como veremos, no fue solo artística. Se convirtió en un compromiso vital para él. De acuerdo. De la chatarra a la tecnología. A primera vista, parece un salto, ilógico. Pero hay un hilo conductor. Su colaboración con Jodorowsky en La Montaña Sagrada es como un puente, ¿no? Absolutamente. Para esa película, Felgueres diseñó unas máquinas cinéticas. Y hay una en particular que es fascinante. La que se movía. Sí. Él cuenta que era una estructura que, al ser excitada por una actriz, crecía, se movía en la escena. Era una exploración de lo maquínico, pero también de lo orgánico, Casi de lo sexual. Ya estaba pensando en el arte como un sistema vivo. como un organismo. Exacto. Y el siguiente paso, aunque tecnológicamente fue un salto cuántico, fue formalizar ese sistema. Dejar de construir máquinas que se mueven a construir una máquina que piense estéticamente. Y ahí, en 1975, nace la máquina estética. Ahí nace. Esto ya suena a ciencia ficción para la época. O sea, en los 70s las computadoras eran aparatos enormes para cálculos, no para hacer arte. ¿Cómo lo hizo? Pues se fue a Harvard con una beca Guggenheim. Y ahí colaboró con un ingeniero, Mayer Sazón. Y lo que hicieron fue revolucionario. Porque no era generar imágenes al azar. No, para nada. Hizo un proceso de autoanálisis brutal. Se pasó meses estudiando 25 años de su propia obra para encontrar sus reglas,
sus reglas inconscientes. O sea, buscó el código fuente de su propio estilo. Justo eso. Es como si le hubiera enseñado a la computadora en las reglas de la poesía, pero no las palabras. Identificó sus formas básicas, círculos, triángulos, y las reglas con las que las combinaba. Y todo eso lo tradujeron a un lenguaje de programación. A Fortran. La máquina entonces podía generar infinitas composiciones nuevas que, sin ser de Felgueres, sonaban a Felgueres. Eran inconfundiblemente suyas. Era una extensión de su mente. Y esto nos lleva a la pregunta que sigue tan vigente hoy con la inteligencia artificial. ¿De quién es la obra? ¿Del artista que crea el sistema o de la máquina que lo ejecuta? Una pregunta que nos conecta directo con su legado. Porque uno de los artículos que revisamos explora justamente cómo artistas de hoy han retomado su sistema. Pero no para copiarlo. No, para hacerlo dialogar con problemas de ahora. Es que eso me parece increíble. Que un sistema de los 70s sirva hoy para hacer una crítica al consumismo, por ejemplo. ¿El código era tan flexible o es que lo están hackeando? Es una mezcla. El sistema es robusto, pero la genialidad está en las nuevas capas de significado que le añaden. Hay dos ejemplos buenísimos. A ver. La fábrica estética y la máquina cromática. ¿Y cómo funcionan? ¿Qué es lo que ve el espectador? En la fábrica estética, tú ves en pantalla las formas geométricas de Felgueres, pero tienes unos controles. Si mueves el que dice industrialización, los colores puros se empiezan a manchar. ¿Con texturas de óxido o algo así? Exacto, como óxido o agua contaminada. Y si activas el de desechabilidad, un concepto del sociólogo Zygmunt Bauman, las formas se fragmentan, se rompen. Es decir, la obra se degrada ante tus ojos. Usa la estética del orden de Felgueres para mostrar el desorden del capitalismo. Es brillante. Y la máquina cromática. Esa se enfoca en el color y se basa en una idea del filósofo Roland Barthes. La muerte del autor. Esa misma, la idea de que el significado lo completa el espectador. ¿Y aquí cómo se aplica? El sistema genera paletas de color para una composición, una tras otra sin parar. Y es el espectador quien tiene el poder de detener la máquina y decir, esta. En ese momento te conviertes en co-creador. Exacto. Tú decides cuál es la obra final. Pero, a ver, ¿no hay un riesgo aquí? Si su estilo se puede codificar, si su lógica sensible, como la llamó Octavio Paz, se puede traducir a un programa, ¿no le quita un poco la magia? Es la gran paradoja, y Felgueres mismo luchó con ella. Pero su argumento era que la creatividad no estaba en la ejecución, sino en el diseño del sistema, en crear las reglas de un universo. Y ese universo, décadas después, sigue en expansión. En manos de otros. Es fascinante. Todo este orden, esta lógica, esta búsqueda de un sistema perfecto, parece chocar de frente con la imagen del artista rebelde, del mural de chatarra. Totalmente. Y aquí es donde la entrevista que mencionamos al principio, conecta todas las piezas. El año clave es 1968. 1968 lo cambia todo. Felgueres no fue un espectador del movimiento estudiantil, fue un protagonista. Estuvo en el Comité de Lucha de Artistas e Intelectuales. Con gente como el escritor José Revueltas. Y cuenta que su labor era crear consignas para las marchas, buscar un lenguaje que fuera libertario, no dogmático. Y participó en una acción artística potentísima, el mural efímero. Fue algo increíble, colectivo. El ejército había dañado una estatua en la universidad y la cubrieron con unas láminas de metal. Y convocaron a todo mundo a pintar sobre ellas. A todo el que quisiera. Sin tema, sin líder, era un lienzo libre para la protesta. Un mosaico del descontento. Una obra que, claro, duró muy poco. Días. El ejército la destruyó. Era el caos creativo contra el orden autoritario. Y aquí viene el gran momento, el ajá. Sí. En la entrevista, Felgueres revela que su giro hacia el orden estricto de la geometría y la computadora fue una respuesta directa, casi una defensa psicológica contra el caos del 68. Sus palabras exactas son demoledoras. A ver. Dice, para nosotros el 68 no era un orden, era un desorden monumental, del gobierno, de todo. Todo era un relajo. O sea, su búsqueda obsesiva de un sistema fue su manera de construir un orden propio en un mundo que se había vuelto violento, incomprensible. La máquina, de alguna forma, fue su refugio. Y esa postura no fue solo interna, también tomó una posición pública muy clara después de la masacre de Tlatelolco.
Se negó a participar en la exposición de arte oficial de los Juegos Olímpicos de 1968. Un acto de coherencia absoluta. Él mismo cuenta que la idea del boicot fue suya. El sentimiento era, no podemos cooperar con un Estado que hizo Tlatelolco. Y entonces organizaron su propio salón de arte. El Salón Independiente, autogestionado, rebelde. La misma lógica. Si el sistema no nos representa, creamos el nuestro. Hemos recorrido un camino fascinante. Del artista que rompe con la tradición usando desechos, Pasamos al tecnólogo que le enseña a una máquina a hacer su doble. y terminamos con el activista para quien el arte era una forma de resistencia moral. Al final, toda su carrera es un equilibrio entre fuerzas opuestas, ¿no? El orden racional de un sistema y la libertad caótica de la expresión. La máquina y la emoción humana. El lenguaje universal de la geometría y la historia personal, política que lo atravesaba por completo. Y esto nos deja con una última reflexión, un enigma que el propio Felgueres nos plantea. Ajá. Cuenta que en 1976, solo un año después de crear la máquina estética, la apagó. Y no la volvió a usar. ¿Y por qué? Su justificación fue, le tengo pánico porque me vuelvo a meter en otro orden gracias al instrumento. Para un artista que construyó el sistema más brillante para expandir su propia creatividad, ¿qué nos dice que su máximo acto de libertad fuera, precisamente, abandonar la máquina que él mismo había creado?